nos toca tocar, el tema que nos toca abordar hoy es trabajo, trabajo y salud, ¿sí? Yo les pregunto, hola Steffi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Buen mediodía. Hola a todos. Les pregunto a compañeras y compañeros que están acercándose o empezando esta clase, ¿por qué se les ocurre que tenemos un módulo sobre trabajo en preventiva, siendo que hay una materia en la facultad que ustedes la deben haber cursado, supongo? ¿Sí? Aún no, dice Belén. Bueno, de cualquier manera cabe la pregunta. ¿Por qué piensan que tenemos en preventiva un módulo sobre trabajo? Buenas. Yo considero que yo cursé psicología del trabajo y es como que en esta época, sobre todo con todo lo que es el capitalismo y todo esto de como que vivimos para trabajar más que para vivir de lo que uno trabaja, eh, tiene que ver un poco con eso, los malestares de la época. ¿Se me escuchó? Porque creo que no sé si me Sí, anda sí, bien. Ah, perdón. lo anoté porque me pareció que vamos a dar vueltas ahí alrededor. ¿Esa es la perspectiva de la materia de trabajo? Psicología del Reflexionar sobre, trabajo. reflexionar sobre por qué vivimos para trabajar. No tanto reflexionar sobre eso, sino que era más bien más lo que es análisis organizacional y el rol del psicólogo, pero había un autor, creo que era de Jurs, que Sí, ahora no me acuerdo muy bien el concepto que él daba, pero bueno, un poco prestaba a pensar cómo es actualmente, digamos, en la subjetividad de cada uno, cómo influye esto, ¿no? Esta presión de tener como que trabajar y esto de consumir y trabajar para consumir y vivir para trabajar, como que lleva un poco la reflexión por ese lado de la subjetividad ajá, sí, y de cómo eso Jure lleva para generaba el ese lado. malestar. Ajá. ¿Y cuál era el rol del psicólogo? ¿Qué planteaba la materia? Si no la dejen sola, Belén, que pueden intervenir otras y otros, ¿eh? Y el rol del psicólogo, como lo vimos más que nada en psicología del trabajo, era como servía más a la organización, a la empresa, para más o menos que le pueda brindar a los trabajadores un espacio de trabajo lo más como saludable posible, pero siempre en vistas de que, bueno, que la producción y que la empresa, digamos, continuara con su ciclo, como para que la empresa funcione más que para que haya bienestar en sí subjetivo. Como que era un trabajador de las organizaciones el psicólogo, no trabajaba para las personas que trabajan ahí. Un empleado de las organizaciones, Claro, estás un diciendo. empleado más, al menos así. Lo vi Así. en psicología del trabajo Filippi, hice yo, no sé la Ajá. otra. ¿Qué otra compañera, compañero, cursó la materia o piensa para qué ponemos un módulo? Hola Ana, buenas tardes. Estás muteada, estás muteada, estás muteada. Bueno, Hola, buenas tardes.
¿Tienen alguna idea, compañeras? Estamos introduciendo, Ana hice la pregunta de ¿para qué? ¿Por qué piensan que tenemos un módulo de trabajo en preventiva? ¿De qué manera incluimos esto en el campo de la salud mental? Y Belén acaba de decir que cursó trabajo donde lo que a ella le resonaron dos cosas. Por un lado, que el rol del psicólogo, según Psicología del Trabajo, era ser más o menos un empleado de las organizaciones para que la producción no se detenga y sí pueda seguir trabajando, al mismo tiempo que generar un espacio más o menos saludable para las trabajadoras y los trabajadores, y traía un comentario sobre de Jure en términos de la compulsión al trabajo que hay en el momento actual, donde parece que vivimos para trabajar, ¿no? Sí, bueno, por ahí es muy interesante pensar eso hoy en pandemia, ¿no? Pues creo que la clase de hoy es en trabajo, salud mental y COVID. Creo que le cambiamos el Power, sigue teniendo el mismo nombre que venimos sosteniendo y que en COVID, en pandemia, los límites del trabajo están totalmente desdibujados. Estamos como en permanente situación de trabajo con la virtualidad, o sea, se trabaja en horarios inusitados y además se trabaja en la casa, o sea que también está muy desdibujado el espacio del trabajo, siempre estuvo diferenciado al espacio de la casa o habitualmente estaba diferenciado y en estas circunstancias estamos viviendo situaciones muy curiosas, ¿no? Para trabajar y para estudiar, ¿no? No solamente para trabajar. A mí me conmueve mucho cuando me entero que hay estudiantes que tienen que cursar e irse al baño porque están trabajando y se conectan desde el baño de su trabajo para escuchar un teórico, o personas que no pueden trabajar en su casa porque tienen sus niños, sus mascotas. Esto también hace referencia a algunos de los temas que vamos a ver hoy, Hugo, que es el tema de la deslocación, ¿no? Este es un tema que seguramente lo vamos a mencionar con Bauman, pero que ahora está como explotado el tema de la deslocación, que no es, bueno, que es un concepto específico, pero que ahora con la pandemia nos está pasando que se desdibujan los lugares de trabajo. Bueno, no sé cómo llegué hasta ahí. ¿Será porque vengo corriendo del hospital a poder participar en esta clase? Me siento hoy un poco desdibujada también. Bueno, yo suelo empezar con unos textos pequeños que recortamos de Eduardo Galeano, que tiene esta visión de arte, digamos, sobre todos los temas, y que aporta una mirada desde este punto de vista como externa a la academia, pero de una profundidad que a veces la academia no llega a alcanzar, ¿no? Se llama Una enfermedad llamada trabajo. En 1714 murió Bernardino Ramazzini. Era un médico raro que empezaba preguntando ¿en qué trabaja usted? A nadie se le había ocurrido que eso podía tener alguna importancia. Su experiencia le permitió escribir el primer tratado de medicina del trabajo, donde describió una por una las enfermedades frecuentes en más de 50 oficios. Y comprobó que había pocas esperanzas de curación para los obreros que comían hambre, sin sol y sin descanso, en talleres cerrados, irrespirables y mugrientos. Mientras Ramazzini moría en Padua, en Londres nacía Percival Pott. Siguiendo las huellas del maestro italiano,
Este médico inglés investigó la vida y la muerte de los obreros pobres. Entre otros hallazgos, Pott descubrió por qué era tan breve la vida de los niños desollinadores, que se deslizaban desnudos por las chimeneas de casa en casa y en su difícil tarea de limpieza respiraban mucho hollín. El hollín era su verdugo. Bien. ¿Por qué hablamos del trabajo en preventiva? Una actividad como el trabajo, que ocupa la mayor parte de las horas de nuestro día, a la que le destinamos buena parte, si no la más importante, de nuestro interés y de nuestra energía psíquica, que constituye un destino privilegiado de nuestro investimento libidinal y que cumple un rol central en relación con el funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, constituye un problema relegado casi por completo dentro del campo de la psicología, de investigación más importante de la psicología. Una tal actividad que opera como soporte vital y existencial, creando y recreando procesos de socialización, individuación y subjetivación, no ocupa un lugar equivalente en la investigación científica acerca de la relación con la subjetividad, ni en el campo de la psicología ni en el campo de la medicina. Díganme ustedes si alguna vez algún clínico o algún médico cualquiera le preguntó de qué trabajaban. La perspectiva que nosotros asumimos ubica al trabajo como un partícipe necesario en la construcción de la identidad psicosocial de la persona. Lo ubica como un partícipe necesario en la construcción de un sí mismo individual social, como lo había definido Castoriadis, ¿no?, en el proceso identificatorio. Y además tomamos una perspectiva epidemiológica crítica, que no aislamos al trabajo del contexto social e histórico, y no separamos el plano individual del plano colectivo, porque los dos estructuran el vínculo subjetivo con el trabajo. Por esto es que pensamos que tiene que haber un espacio para incluir dentro de las actividades de prevención y de promoción la cuestión del trabajo. Me parece que Hugo se congeló, ¿puede ser? Ana. Hola. ¿Volví? Volviste. Se volvió a congelar. Hugo, ¿nos escuchás? Hugo. Bueno, me parece que se congeló. Mientras tanto se van uniendo otros estudiantes, mientras Hugo vuelve del freezer. Tenemos un PowerPoint que vamos a pasar hoy. Voy avanzando un poco en los contenidos que están planificados para esta clase. Mientras que Hugo va volviendo, lo vamos poniendo. Es un Power que está subido al campus, que la autora de estas bellas imágenes es Malena Lenta, docente de la cátedra, que es así nuestra especialista en Power. Tenemos una especialista en PowerPoint. Bueno, es el quinto tema que vamos a trabajar en esta cursada virtual, y el eje de este teórico es trabajo y salud mental, como estaba ya anunciando Hugo. No sé si Hugo volvió, no volvió. Bueno, la verdad que es muy bella la imagen que eligió Malena, de esta especie de circo que
que nos introduce el tema del trabajo. Queremos decirle que también dentro del campus van a ver algún material, un video que también fue confeccionado por Malena Lenta para esta parte, con fragmentos de películas. Son aproximadamente 11 películas y que van a ir un poco en tándem con el Power que vamos a ver hoy, porque algunas películas están referidas al pie de página de las diapositivas. El material es muy interesante y hace verdaderamente ameno avanzar sobre algunos conceptos claves que queremos revisar con ustedes hoy sobre el tema trabajo y salud mental. Así que les recomendamos mucho que vean el video, es muy divertido, son apenas unos segundos de cada película y van a estar mencionados acá en el PowerPoint. En la siguiente filmina están los temas centrales que vamos a proponerles para este teórico. A ver, Hugo, se volvió a unir. Hola, Hugo. Sí, pero igualmente para que Hugo sepa en qué andamos. No anda, está muteado. Lo veo yo al menos, está muteado. El recorrido propuesto, bueno, en principio plantea un punteo que está acompañado por la bibliografía que ahora vamos a mencionar. Bueno, uno es el trabajo como proceso. Ahí la bibliografía es una bibliografía fundamentalmente y es un concepto marxista. Trabajo y subjetividad. Trabajo alienado y mundo contemporáneo, también volvemos a la concepción marxista del trabajo. ¿Por qué no nos volvemos locos en el trabajo? El síndrome de burnout, trabajo inmaterial y trabajo de cuidado, micropolíticas del trabajo vivo en acto y el monitoreo estratégico participativo. Estos son los temas que vamos a ir tratando de mencionar y que ustedes tienen además en la ficha de cátedra y tienen también referidos en ese video que les estoy mencionando. Hugo, ¿querías seguir con alguna cuestión particular? Estamos ahora empezando con el punteo del Power. No, vamos con el Power. Vamos con el Power. Estoy desde el teléfono con datos, porque se cortó la señal acá. Ah, qué macana. Bueno, dale, estamos acá conectados, Hugo. Bueno, esos son los temas propuestos. En la siguiente filmina hay una definición de Marx, una definición clásica de qué es el trabajo, ¿no? Que el trabajo tiene que ver con esta actividad humana que está relacionada con transformar la naturaleza, ¿no? El trabajo es la manera en que el ser humano puede transformar la naturaleza para su utilidad frente a la materia natural con sus extremidades, con fin de apoderarse de los materiales y lograr de eso algo útil. Al operar por medio de este movimiento sobre la naturaleza exterior, se va a transformar el sujeto y la naturaleza a su vez. Es una actividad altamente transformadora del sujeto y de su medio ambiente. Y va a desarrollar potencias que dormitaban y estaban sujetas a su señoría el juego de las fuerzas mismas. Va a poder imponerse sobre la naturaleza a través del trabajo. Esta es una definición clásica y que hoy por hoy es muy interesante de pensar cuál es el efecto que tiene el ser humano sobre la naturaleza, ¿no? Esto todo pensémoslo con este trasfondo que tenemos en relación a el avance de un virus que también es algo que ha venido de la naturaleza y donde el hombre tiene algo que ver. Sí. Espera, no, quiero decir algo porque sí. Venimos pensando, y hay mucha gente que viene pensando, Maritela Esbampa, por ejemplo, sobre la cuestión del pensamiento ecológico, esta idea de el trabajo es la acción del hombre sobre la naturaleza para dominarla y satisfacer sus necesidades, tiene una raigambre, me parece, cuando
en la Biblia Dios le dice a Adán, ve y enseñórate de la creación, ¿no? Ve y aduéñate de todo lo que está creado. Hoy lo vemos en un modo donde creo que el extractivismo es la manera más patente de esta actividad del hombre sobre la naturaleza, tratando de exprimirla para sacar la máxima ganancia posible en el menor tiempo, con los... Pobre, estamos mal con Hugo. Bueno, así es la vida del docente universitario. Una locura. Vamos a hablar de eso también. Hay una pregunta que aparece, ¿cómo el trabajador no enloquece? Es una pregunta que se van a hacer los psicodinamistas y hoy por hoy es una pregunta que está muy vigente, ¿no? Sobre todo cuando intentamos dar el teórico. Cómo el trabajador no enloquece haciendo su trabajo, ¿no? Bueno, vamos a esperarlo a Hugo que termine su idea sobre estas políticas de extractivismo y esta manera que él quiere introducir, y mientras avanzamos con el Power y lo vamos esperando a Hugo para que pueda continuar exponiendo. La siguiente filmina, las tenía mal ordenadas, pero bueno, el trabajo es, esta filmina ya nos introduce a uno de los autores que van a acompañar el teórico y esta parte del programa que vamos a ver con ustedes, que es Deshurs, que es un autor que suele venir bastante a la Argentina. Christophe Deshurs pertenece a la escuela de lo que se llaman los psicodinamistas. Creo que ya lo habían mencionado cuando yo entré al teórico. Alguien estaba hablando de los psicodinamistas y de Deshurs, que también se ven en otras materias. Estos pensadores, Deshurs particularmente, va a decir que trabajar es enfrentarse con resistencias, no solamente de esa naturaleza con la que se encuentra, resistencias con lo material, sino resistencias que tienen que ver con el inconsciente. Ahí este pensador ya nos está orientando cuál es su marco teórico. O sea, él está haciendo referencia a la dimensión de lo inconsciente y a este aspecto, a este núcleo duro al que no podemos acceder si no es a través de mecanismos defensivos. Está marcándonos que su perspectiva epistemológica va a ser el psicoanálisis. Por eso trabajar es además toparse con relaciones sociales, que estas relaciones sociales también van a estar marcadas, y ahí Hugo estaba un poco introduciendo el tema, por relaciones de dominación y por relaciones de poder entre unos y otros, no solamente por relaciones de poder que tienen que ver con pertenencias de clase, sino también con relaciones de poder que van a tener que ver con el patriarcado, con el modelo patriarcal, y también relaciones de poder ligadas a las etnias, ¿no? Ustedes saben que hay en el mundo laboral también está muy demarcado algunos trabajos que deberían hacer determinadas poblaciones o etnias determinadas, ¿no? Entonces esto es lo que va a plantear este autor en relación a este mundo social que nos va a ubicar el trabajo, que el trabajo se encuentra entre el mundo objetivo o entre lo que se supone mundo social y el mundo subjetivo y el mundo de lo singular, el aspectos singulares. Bueno, esto que decía, no solamente va a haber relaciones que tengan que ver con el poder en relación a la clase social a la que pertenezca, sino también a cuestiones de etnia y cuestiones generacionales o de diversidades sexuales también. La siguiente filmina, a ver si la ordeno bien, las mías, yo las tengo acá, hace referencia
como les decía, acá al pie de página va a hacer referencia a los fragmentos de Tiempos Modernos, La clase obrera, Valparaíso y Recursos Humanos. Son 3 películas icónicas, sobre todo la de Charles Chaplin, que es Tiempos Modernos. Me imagino que todos vieron algún pedacito de Tiempos Modernos, ¿no? Algunos hacen así, otros hacen así. Pero Charles Chaplin lo ubican. En Tiempos Modernos hay escenas así bastante citadas, donde él está ubicado en lo que es la cadena de montaje y hace como un número clownesco, un número así medio de circo, en relación a la cadena de montaje. Ahí está en el video, lo van a poder ver. El trabajo alienado, lo que va a tomar este concepto que es tomado también de la teoría marxista, es que el trabajo siempre va a descompletar al sujeto, o sea, el sujeto va a participar de una actividad de la que no es totalmente dueño, o sea, el trabajador va a vender su fuerza de trabajo para poder realizar un producto que no va a ser de él. Ese producto o ese objeto producido, esa distancia entre productor y producto, va a descompletar al trabajador que no es dueño de su mercancía, porque la mercancía le pertenece al dueño de los medios de producción y no va a recibir como ganancia el valor de eso que produjo, porque va a haber un plus que va a pertenecer al dueño de los medios de producción. Ese plus va a ser lo que se denomina plusvalía o plusvalor, y lo que determina que el proceso de trabajo, según lo que plantea Marx, va a ser un proceso que se va a dar entre cosas. Es ahí donde él plantea esta cuestión del fetichismo, ¿no? Plantea que finalmente el sujeto se pierde y se cosifica al ser solamente su fuerza de trabajo lo que vale, y se va empobreciendo al existir mayor distancia con lo que ese trabajador produce. Hugo, ¿estás de vuelta? Estamos ahora un poco con nuestro amigo Carlos Marx, que está absolutamente, tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo del extractivismo, porque Carlos lo dijo todo, más o menos, ya sabemos que Charles Marx dijo mucho de lo que luego se va a ir repensando a partir de este pensamiento, ¿no? Donde él plantea esta relación que vamos a mantener con la formación económica social capitalista. Él va a definir lo que es el capitalismo, que es esta manera de organización social donde algunos son los dueños de los medios de producción y otros son los que van a vender su fuerza de trabajo. Hugo. Sí, recomendamos hay un sitio en YouTube que se llama La Historia de las Cosas, que es muy ilustrativo de qué significa esto del trabajo y de quién se apropia del resultado del trabajo. Esta es la cuestión que estaba explicando Ana recién como la cuestión central del sistema de producción que tenemos, en el cual estamos todos metidos, y que particularmente en este momento digo desde la década del 80 en adelante, el capital está planteando una ofensiva feroz sobre el mundo del trabajo. Primero es esta cuestión, las relaciones no parecen relaciones entre personas, sino relaciones entre cosas. Es cuánto tiempo trabajás, cuál es el salario y qué es lo que podés comprar con eso, ¿no? Está reducida la relación social a un vínculo donde podemos establecer una tabla de acuerdo a la que tanto tiempo trabajado nos permite acceder a tantas mercancías o tantos productos. Y en la mercancía solo se ve
el envoltorio de la cosa, no el trabajo que está metido adentro. En este sentido, muchos ligan la cuestión de interpretativa, hermenéutica de Freud con la de Marx, en el sentido de poder ir más allá de lo visible. Freud se mete atrás del síntoma para encontrar qué es lo que hay, Marx se mete detrás de la mercancía, que dice que nos seduce a todos y a todas. Esto lo podemos ver cómo nos atrae y nos fascina, por ejemplo, el último celular, con decenas de aplicaciones que no utilizamos, pero que le confieren al propietario de la cosa un poder particular por tener ese último modelo. Esta es una cuestión, ¿no? La cuestión del fetichismo. Y en lo que estaba diciendo en cuanto a la ofensiva del capital sobre el mundo del trabajo, que tiene que ver con la intensificación que hay en este tiempo pandémico, es el recorte permanente de los derechos laborales que se viene viviendo desde la década del 80. El momento en el que a través de esta troika, este trípode que fueron Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II, se da un avance sobre, bueno, primero se provoca la caída del muro de Berlín por debilidades internas del mundo socialista, pero también por una ofensiva donde Wojtyla, Juan Pablo II tuvo mucho que ver en eso. La contraofensiva neoliberal, empezamos a escuchar a partir de la década del 80 y en Argentina desde la década del 90, palabras como flexibilización y precarización laboral. Que hoy la mitad de la población económicamente activa esté en relaciones informales de producción, que es un eufemismo para decir están trabajando en condiciones ilegales, ¿no? Tiene que ver con eso. Siempre hubo trabajo informal, pero nunca llegó al 50% de la población económicamente activa. Y además los recortes permanentes y lo que decía Belén al principio, que vivimos para trabajar, se está refiriendo a esto, a la intensificación de las horas de trabajo sobre las horas totales de vida que tiene cada uno. Es como si estuviéramos las 24 horas del día disponibles para el trabajo. El celular es una trampa en este sentido porque nos encadena al trabajo en forma permanente. Probablemente ustedes lo puedan ver en lo que hace a las relaciones. ¿Me están escuchando bien? Sí. Porque yo tengo un rebote acá. Porque estás en dos dispositivos, ¿será? Yo tengo dos dispositivos, sí. Porque necesito trabajar. Para garantizar el trabajo necesito tener dos dispositivos. Y no sé si no traigo una tablet también acá para garantizar que el trabajo se pueda hacer la cantidad de horas necesarias. Por ahí en términos de las relaciones sociales parece una facilidad el hecho de poder comunicarnos a cualquier hora y en cualquier circunstancia. Pero que a ustedes cuando estén preparando el trabajo integrador final a las 12 de la noche les llegue un mail de una compañera del grupo diciendo cambié esta frase o incorporé este otro párrafo, van a entender, si no lo están viviendo ya en los trabajos que tienen ustedes, qué significa estar recibiendo información ligada al trabajo durante cualquier momento del día. Bien, relaciones entre cosas, decíamos. Pasemos al otro cuadro, Alex. Sí, Ana. ¿Lo tomás vos, Ana? La frase del año, estás muteada. Sí, no.
No, estaba muteada. No, bueno, un poco que si querés vamos haciendo un salpicadito. En el caso del autor Antúnez, que es uno de los autores que vamos a ver, él lo que plantea justamente está en relación a lo que decía Hugo de las políticas neoliberales que aparecen a partir de la década del 70, 80 hasta la actualidad, donde el trabajo pierde ese lugar de centralidad para hacer un trabajo que denomina el autor superfluo, que va a estar dominado por la superfluidad. ¿Esto qué quiere decir? En principio que corresponde a una etapa que él denomina o que fue denominada de calidad total, que en definitiva lo que nos habla es que los objetos van a ser, contrariamente a la palabra, al concepto de calidad total, van a ser objetos que están programados su obsolescencia, su final de vida, digamos, que el capitalismo se ha ocupado en estos últimos años en que su producción sea vertiginosa, o sea, que su producción nos veamos obligados cada vez más rápidamente a cambiarla. O sea, el celular ya muere. Mi celular murió a los 3 años, no me lo robaron, no se rompió, murió. En un determinado momento deja de funcionar porque está planificado que eso suceda. Esto pasa con los autos, con generalmente todo lo que es justamente aparatos de informática, ¿no? Las impresoras. Y esto va de la mano que, por otro lado, estos objetos tienen un gran gasto en lo que se llama el envoltorio, ¿no? O sea, va a haber objetos que el gasto en el envoltorio a veces es más caro que lo que tienen adentro, como esto. Esto es una botella de agua. Es mucho más caro todo el envoltorio que lo que está dentro de la botella. Esto es propio de las políticas neoliberales. No sé, ¿querés seguir con Bauman? Que sé que te gusta, Bauman. Bauman lo que plantea es esto, es la característica de este tiempo es que las empresas ya no están fijadas al territorio. Lo que pasaba antes, que el dueño desarrollaba una idea, lo que fue entre la primera y la segunda revolución industrial, un Alva Edison, por ejemplo, o los Henry Ford, un tipo que tiene una idea, que la desarrolla, que la produce y que la vende, y que su vida es esa producción, que es un modelo de capitalista ligado a un espacio, a un territorio, a una localidad, y a los proveedores de esa localidad, a los obreros que vivían cerca. No era menos explotador, pero tenía una característica, él lo llamó Castoriadis, lo llama los emprendedores schumpeterianos, ¿no? El tipo que tiene la idea, que la produce, que la desarrolla, la fabrica a gran escala, se hace multimillonario, y esa es su vida, ¿no? Los nombres de los autos tienen que ver con los primitivos ingenieros que diseñaron esos vehículos. Primitivos, digo, del siglo pasado, no es tampoco tan lejano. Hoy, el negocio no es producir, sino comprar y vender empresas. Y ni siquiera está en la industria el negocio. Está en la fluidez, el cash flow, el flujo de capitales que se da en todo el mundo. Mientras las fronteras se abren para que los capitales entren y salgan y circulen libremente por todo el planeta, las fronteras se cierran para las personas, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora con la costa italiana y con la costa española, con el enclave colonial de Ceuta en África y también con las Islas Canarias, es la desesperación de las poblaciones magrebíes o subsaharianas por poder llegar al mundo europeo, al mundo desarrollado,
donde encontrarán algún tipo de trabajo que seguramente, aunque estén peores, aunque sea un trabajo menos calificado que el que tenían en su país de origen, les va a significar un ingreso mucho mayor que el que estaban consiguiendo en sus países. Pasa lo mismo con la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? Y las caravanas de hondureños y guatemaltecos que intentan entrar para trabajar de lo que sea en un país donde el salario mínimo es 3, 4 o 5 veces más alto que lo que pueden llegar a ganar en sus propios territorios. Pero las fronteras se cierran, ¿no? Se están levantando muros que impiden que el derecho a circular, que era uno de los primeros derechos que se planteó, uno de los primeros derechos políticos que se planteó en la época de la Revolución Francesa, el derecho a circular y a agremiarse, digamos, a juntarse libremente, está cerrado, ¿no? Los países ponen, cierran las puertas para los trabajadores, las trabajadoras, mientras que no hay ninguna puerta para los capitales. Esto es lo que fuertemente impone la globalización, que en realidad es una etapa superior del imperialismo, ¿no? Un desarrollo donde las empresas se convierten en transnacionales y donde cada vez se pierde más la referencia geográfica de dónde está esa empresa. Un ejemplo de esto lo tenemos en todas las que copian el modelo de Uber, ¿no? En un país donde no se paga impuesto, que puede ser Luxemburgo, Liechtenstein, Holanda o Delaware, un estado en Estados Unidos, ponen el asiento central de la compañía allí, después es una plataforma que está en el mundo cibernético y todos quienes trabajan para esa plataforma no tienen absolutamente ningún tipo de derechos. Cuando yo decía que desde las últimas décadas del siglo pasado había empezado una ofensiva del capital sobre el mundo del trabajo, intentando reducir los derechos que tenía y los beneficios, por supuesto, en Uber esto llega a la culminación. No existe ningún vínculo laboral, no hay ninguna responsabilidad de la empresa, no hay ningún tipo de aporte. La precarización del que maneja el auto es absoluta, porque él es responsable de poner la máquina, que es el auto, de mantenerla, de pagar todo lo que significa el mantenimiento de un vehículo, garage, seguro, combustibles, repuestos, etcétera, etcétera, taller, y la empresa tiene la ganancia limpia, digamos. No tiene ningún tipo de costos en esto, salvo el mantenimiento de la plataforma. Bueno, por ahí, para avanzar con la diapo, otro autor que vamos a mencionar es Loïc Wacquant, que es un sociólogo francés que va a trabajar sobre la desigualdad social, sobre todo en los escenarios urbanos. Él va a traer en esta idea de marginalidad como un concepto que se repite en distintos lugares del mundo, que son los guetos, ¿no? Todas las grandes ciudades poseen guetos donde que están planificados arquitectónicamente, urbanísticamente, para contener a aquellos sectores marginales que van a tener un acceso precario al mundo del trabajo. Wacquant lo que plantea es que estos guetos se pueden dar tanto junto con otros pensadores, hay algunos seguidores acá en la Argentina, creo que nosotros tenemos el texto, tiene un preámbulo de Borón, creo que es, no me acuerdo ahora si es exactamente, pero que plantea que el equivalente al gueto típico, que es el gueto, su concepto europeo de la Segunda Guerra, pero que es el Bronx o los banlieues en Francia, los barrios periféricos
de París, o podrían ser nuestros barrios emergentes o villas miserias. Lo que va a plantear es que en estos lugares es donde frecuentemente se va a situar estos lugares de trabajo clandestino, lo que nosotros conocemos ahora como talleres, y que justamente pueden llegar a ser lugares donde se produzcan objetos muy finos, como pueden ser ropas de Zara o de Nike o de marcas para niños, que son justamente, remitiéndonos a este concepto de la alienación, son objetos que esas personas no tienen ninguna posibilidad de poseer o de comprar, y que van a ser elegidos probablemente estos barrios para poder situarse fábricas clandestinas. Hay mucho trabajo hecho sobre los talleres textiles, sobre todo talleres textiles clandestinos situados en lugares periféricos de la ciudad. Bueno, esto es un poco lo que va a traer Wacant, que viene trabajando sobre este tema hace muchos años. Con respecto al concepto de Bauman, bueno, Hugo estuvo hablando bastante sobre esta idea que va a traer Bauman sobre este estado de fluidez, esta sociedad líquida, donde están borradas las fronteras, donde lo que caracteriza al mundo del trabajo es esta deslocación, donde pueden estar, por un lado, aquellos que son los poseedores de los medios de producción, los lugares donde hay mayor consumo, donde se producen los software, donde se producen Silicon Valley es donde están los que trabajan las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones cibernéticas, y por otro lado, contrapuesto a esto, lugares donde se producen estos objetos en otro lado del mundo, en la India o en la China, donde puedan ser producidos al menor costo posible de producción, donde los salarios puedan ser los más bajos posibles, ¿no? Y con respecto al otro pensador que hoy está bastante mencionado, que es Bull Chung Han, un coreano, un filósofo coreano, él va a traer la idea de la sociedad del rendimiento, que va de la mano de esto que decía Hugo, de la superexplotación por uno mismo, la autoexplotación, ¿no? En esta sociedad del rendimiento va a pasar, como decía Hugo, que va a tener que comprarse un tercer dispositivo para poder rendir todo lo que tiene que rendir, aun cuando todo eso lo va a tener que comprar él. O sea que de alguna manera nos vemos obligados a autoexplotarnos, porque en trabajo arrinconado, de que no hay otra posibilidad, termina el cargo siendo por parte del trabajador, teniendo que contar con su conectividad o con sus aparatos para poder hacer su tarea diaria. Hay acá, a pie de página, no, una cosita nomás, Hugo, estoy haciendo referencia a pie de página a las películas, que son bien interesantes, una sobre call center, El Hoyo, Pizza Birrefaso, Home Office, y agregó algunas, Malena, Mataron a Kenny, no la vi yo, pero algunas están mencionadas en el video que tienen en el campus. Sí, en relación con la marginalidad y volviendo al tema de la deslocalización, que las empresas pueden pasar de un país a otro buscando dónde están los salarios más bajos o donde están las menores restricciones sobre el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Hay empresas que producen desechos tóxicos que no pueden ser instaladas o no les permiten instalarse en los países centrales y que son llevadas a los países periféricos como nosotros para dejar la basura tóxica acá. No es solamente que los países cierran sus fronteras, entre naciones. La idea del gueto también es, podemos dimensionar el peso que tiene esta idea por la localización extrema
de las poblaciones en los guetos, donde es muy difícil que salgan de los guetos, salvo para hacer algún trabajo de servicio en alguno de los, donde se pueda llegar, digamos. Es sorprendente la cantidad de personas, sobre todo de personas jóvenes, que no conocen, estoy hablando de acá, estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, no conocen el centro de la ciudad, que no han salido de sus barrios, ¿sí? No me refiero a los talleres clandestinos que decía Ana, donde hay población en situación de esclavitud muchas veces y que tienen impedido salir por eso. Me refiero a los otros, a los que pueden circular libremente, pero su espacio es esa barriada popular, ese gueto. Bien. Digo porque esto es de nuestra realidad también, ¿eh? No estamos hablando de Tailandia, ¿no? Vamos al otro diapositiva, Alex. Los trabajos que nos provocan, nos producen, nos procuran identidad, necesitan, hay una cuestión básica de la identidad psicosocial de cada uno de nosotros, que es la necesidad del reconocimiento. Este es uno de los malestares más frecuentes que aparecen en el tema del trabajo. Y el reconocimiento también tiene que ser un reconocimiento salarial, siendo que el dinero es una unidad de medida central en nuestra sociedad, también el reconocimiento es salarial. Vaya esto por las paritarias miserables que estamos firmando los docentes universitarios, pero no solamente nosotros. Ahora todas las profesiones que han quedado de manifiesto como esenciales en esta situación pandémica, son declaradas esenciales, pero no son reconocidas salarialmente como tales. No existe un pago justo o acorde a la esencialidad del trabajo que se esté llevando adelante. Desor y Molinier, que comenzaron planteando un tema de psicopatología del trabajo y que después fueron derivando hacia la psicodinámica del trabajo, la psicopatología era como tratar de referir determinados malestares a determinadas actividades laborales. Esto rápidamente lo dejaron de lado y pensaron cuál era la dinámica psíquica que se juega en el trabajo, ¿no? La pregunta que ellos se plantean es ¿cómo es que no nos volvemos locos trabajando? ¿Cómo es que no nos volvemos locas trabajando? Investigándolas, bueno, se comenzó pensando en una cuestión de la afectación física de las tareas en relación a la afectación física sobre el cuerpo de las trabajadoras y los trabajadores. Esta es el primer pensamiento de ligazón de salud y trabajo, lo que dio lugar a la medicina laboral, a la medicina del trabajo y después a la psicopatología del trabajo. Para llegar a pensar después que no había que establecer una relación lineal entre tal tarea provoca tal afectación, sino cuáles son las condiciones que se plantean en la relación de esa persona con la organización del trabajo para determinar algún tipo de impacto o de afectación en la subjetividad. Si querés completar, Ana, si no pasamos al otro. Sí, particularmente, para completar un poco la idea de los psicodinamistas, ellos se despegan de la idea justamente de las cargas laborales que eran los estudios típicos hasta el momento, sobre todo los que tenían que ver con las telefonistas o con las cajeras o cajeros, que según la carga laboral iban a enfermar de tal o cual manera. Estos autores de Sos, Moliniers y de Just también van a plantear lo que ellos van a llamar la clínica del trabajo, que tienen muchos textos escritos, y en esa clínica del trabajo se van a dedicar a estudiar y a definir lo que van a ser los mecanismos defensivos.
¿no? Estos mecanismos defensivos no son mecanismos defensivos singulares, si bien los hay, sino que los va a definir como mecanismos defensivos colectivos, que tienen que ver con los colectivos laborales. En estos mecanismos defensivos colectivos también va a haber una manera de encontrar cierta identidad y reconocimiento, es decir, son mecanismos necesarios justamente para lo que ellos plantean como esta idea de no volverse locos. Por eso es que ellos van a plantear que estos mecanismos defensivos lo que van a posibilitar es una normalidad sufriente. O sea, es un concepto borroso, interesante para pensar, que también lo traen un poco del pensamiento freudiano, ¿no? Del malestar en la cultura, de que pensar que trabajar es enfrentarnos a una normalidad que va a generar sufrimiento. Por eso es que ellos ahora creo que en la filmina siguiente van a plantear que el trabajo se encuentra entre el sufrimiento y el placer. Está como en el medio de esta situación y justamente es tarea del trabajo poder elaborar este campo que implica sufrir y no volvernos locos, porque no, si no estaríamos todos de atar. Y después algunas cuestiones que tienen que ver con el empobrecimiento del yo, si estos mecanismos defensivos implican muchas veces algunas trampas en el trabajo. Ellos van a hablar de trampas al momento de poder hacer la tarea. Puede significar eso un empobrecimiento del yo, al no poder soportar esas trampas necesarias. Por ejemplo, algo que citan ellos es cuando alguien tiene que negar, llama por teléfono y tiene que decir, no, el jefe no está, y uno sabe que el jefe está obligado a mentir. Esas trampas en el trabajo, esas, por ejemplo, obligados a trabajar mal, lo van a decir ellos, genera un empobrecimiento del yo. Y después, bueno, ahí hay un cuadrito donde plantea que en el mundo del trabajo, bueno, el trabajo nos da identidad, reconocimiento y también afectaciones corporales y subjetivas, que sería aquello que medían los ergonometristas, los que se dedican a la ergonomía, que era medir de alguna manera las cargas laborales en el cuerpo. Bueno, ellos lo van a pensar desde una conceptualización dinámica. Y la otra, a ver, creo que dicen algo más de esto. A ver, Alexis, la siguiente diapo. No, ya nos pasamos a otro tema. Bien. El síndrome de burnout, hay un artículo muy interesante que salió en The New Yorker. Yo lo puse en el grupo de WhatsApp de la cátedra. Me parece que sería interesante también ponerlo para las estudiantes. Sí. Porque el que lo acuña es Freudenberg, que empezó trabajando con drogadictos y toma la idea de estar quemado del léxico de los heroinómanos. Cuando él se sintió que estaba agotado, tomó la idea de burnout, de quemado, de lo que ellos decían, cómo se sentían después de las experiencias caóticas que tenía esta gente con la heroína, ¿no? Me parece interesante rastrear el origen de la palabra, porque por un trabajo que tenía que hacer, que tengo que hacer todavía, tuve que rastrear burnout, y es increíble la cantidad de investigaciones que hay en todo el mundo sobre burnout en todas las actividades laborales. Es impresionante. No solo en las actividades laborales de servicio, que es donde nació originalmente, pensado por Maslach, el concepto, ligado a las actividades donde había intenso contacto humano entre el trabajador, la trabajadora y la usuaria, la persona usuaria, ¿no? Clásicamente,
el sistema educativo y el sistema sanitario, que son dos esferas laborales que implican un contacto profundo, estrecho y sostenido en el tiempo entre dos personas. Ese desgaste, Maslas lo midió como genera un cuestionario para ver cuánto de afectación producía. Ahora, lo que se pregunta la articulista en este artículo que salió publicado la semana pasada en el diario estadounidense es: si hay tanta investigación sobre burnout y se ha difundido su uso, ¿no será que es una condición de la sociedad actual, el agotamiento laboral? Que ya no se trata de un fenómeno que en algunas ocasiones aparece, que en determinadas circunstancias y ante determinados... Dice, ¿no será algo de esto que Belén decía al principio, de que vivimos para trabajar, que se está expresando bajo la forma del agotamiento? Digo esto porque el síndrome de burnout medido a través de los cuestionarios nos permite establecer una especie de línea base de problema de afectación y que es útil para compararlo con otras, digamos, podemos comparar cuál es el impacto que una tarea provoca sobre un colectivo de trabajadoras y trabajadores, contrastado, comparado con otro grupo. Pero me parece interesante la reflexión en términos de no psicopatologizar el tema. No es un tema, no es un diagnóstico psiquiátrico el burnout. Habla de un malestar laboral. Digo, para dejar reducida la cuestión del síndrome a la manifestación de un problema en el campo del trabajo, no un problema en el campo psíquico de la persona que está trabajando. Digo, alertamos sobre esto. Dijimos que hay una tendencia muy fuerte a psicopatologizar todas las cuestiones de la vida social. No cometamos ese error también en el campo del trabajo con algunos de estos conceptos. Por ejemplo, el síndrome de burnout. Abarca principalmente síntomas de agotamiento emocional, despersonalización, sensación de reducido logro personal y se acompaña de aspectos tales como trastornos físicos, conductuales y problemas de relación interpersonal. Tenemos que pensar si esta no es una característica también, si no es un reflejo también de la ofensiva del capital sobre el mundo del trabajo. Hacer que el trabajo no sea placentero para mucha gente, ¿no? Convertirlo en una empresa tortuosa o tormentosa donde no pueda desplegarse algo de la investidura libidinal que todo trabajo debería tener sanamente. Digo, muchos de nosotros nos incluimos en aquella corriente que considera que el trabajo es un destino pulsional, que el trabajo está asociado a la sublimación, o debería estar, o podría estar asociado a la sublimación. También es una cadena que nos pesa, también es un tormento muchas veces, también lo queremos abandonar porque nos molesta, también ansiamos las vacaciones y los fines de semana o feriados para sentirnos liberados de eso, pero, que era lo que decía recién Ana en relación con el planteo de Dejure, de qué significa el trabajo, es el ámbito donde uno puede desarrollar su creatividad. Es el ámbito donde uno podría desarrollar su creatividad. Dejure dice que efectivamente es así, que ahí el trabajo está prescripto, entonces uno sabe qué es lo que tiene que hacer, pero que el trabajo real son los vericuetos, las gambetas, las astucias de la trabajadora y del trabajador para poder cumplir el trabajo aún por el costado de lo que está prescrito en la norma. Y eso está vinculado con la creatividad de la persona trabajadora. En este sentido, en tanto es un espacio que permite el desarrollo de la creatividad, es que lo incluimos también como un destino sublimatorio de la pulsión.
no está por fuera de las energías psíquicas, dice de Jung. Participa plenamente de los conflictos intrapsíquicos de la persona. Tal vez de Jung se queda demasiado con la cuestión intrapsíquica y pierde un poco de vista la cuestión colectiva del trabajo. Que el malestar es colectivo, que el afrontamiento del malestar también tiene que ser colectivo, porque las condiciones de la relación social que se establece en el trabajo solo pueden ser enfrentadas en forma colectiva, esto es, en forma de una organización gremial de las trabajadoras y trabajadores. Bien, pasemos al otro. Bueno, estas son las categorías que se desagrega del burnout en los 3 grupos que establece Christian Maslach, ¿no? Cansancio emocional es el agotamiento por sentirme sobrepasado, no doy más. Despersonalización refiere al vínculo profesional deshumanizado y frío, se pierde empatía y motivación. Es una defensa construida para protegerse frente a los sentimientos de impotencia, indefensión y desesperanza. Y abandono de la realización personal. Aparece cuando la tarea pierde el valor que tenía para el sujeto, ya no se siente realizado. Despersonalización, que en los momentos en los cuales hoy se interna a alguien en terapia intensiva por COVID, los médicos, el personal médico le cierre la puerta a los familiares y dejen que una persona agonice sola, tiene que ver con la crueldad del sistema médico operando en lo que le gusta, digamos, y también con una cuestión de despersonalización, ¿no? El Hospital Rossi de La Plata, nuestra compañera Verónica Veloso, que viene trabajando en los temas del cuidado, lo ha planteado esto. Hay protocolos que pueden establecerse para permitir algo tan básico como es que una persona pueda irse de esta vida, pueda dejar la vida de la mano de un ser querido. Todos aquellos que hemos tenido la imposibilidad de entrar en una terapia intensiva cuando había alguien querido allí adentro, sabemos de qué estamos hablando. Lo pongo como un ejemplo porque hoy se está jugando esto también en las unidades de terapia intensiva, las internaciones de COVID. Más allá de los cuidados sanitarios, más allá de los protocolos, observando los cuidados sanitarios, es posible también que haya un respeto y una atención a esta cuestión básica del contacto humano entre una persona que se está muriendo y aquellos que lo quieren acompañar en ese trance, ¿no? Bien. ¿Qué se puede producir? ¿Qué puede producir el síndrome de burnout? Sobreinvolucramiento, conflictos con la vida de pareja o familiar, acto y defensa ante casos muy traumáticos, borramiento en la percepción del tiempo y espacio. Sobreinvolucramiento, esto es la sobreimplicación, que a veces como contracara de una situación de rechazo hacia las personas que están siendo atendidas en la población usuaria, el personal se pase de la raya en la tarea de asistencia, llegando a una identificación donde se pierden los límites con la persona que se está trabajando. La empatía y el contacto humano con la persona, el contacto tierno, el contacto del cuidado con la persona, tiene que tener un límite en no perder el propio lugar de trabajadora o de trabajador desde el cual uno está haciendo esa intervención. ¿Sí? El cuidado, los trabajos del cuidado, y de alguna manera todo el trabajo de la medicina, y también el trabajo de la educación, uno podría incluirlo en esto, tiene que resguardar la persona que no entre en terrenos de lo que se llama la traumatización vicaria, que es adoptar como propios el daño que está sufriendo la otra persona, ¿sí? No identificarse con ese daño.
tener una conexión empática con la persona no significa asumir como propios los daños por los cuales esa persona llegó a nuestra consulta o a nuestro cuidado. El conflicto con la vida de pareja o familiar es cuando uno le está dedicando todo el tiempo al trabajo porque no puede desprenderse del trabajo y los afectos cercanos familiares nos reclaman darnos atención a nosotros también. O sería, no te olvides que tenés una vida, que lo que estás haciendo es un trabajo, lo podés hacer del modo más afectuoso y cálido posible, pero eso es un trabajo. Digo, ese solapamiento entre el heroísmo, la militancia, el ser cuidador y el trabajo es muy difícil de desarmar muchas veces en los equipos donde intervenimos, porque se piensa que trabajar implica también un sobreinvolucramiento. Y es parte de un trabajo de reflexión conjunta en un espacio colectivo donde se comparte la experiencia del trabajo, poder encontrar ese límite sano y saludable entre la persona trabajadora y la persona que está recibiendo el efecto de ese trabajo. Ana, ¿algo más o pasamos a la otra? Bueno, por ahí sí, completar un poquito la información sobre burnout, que recordar que fue un concepto que la cátedra y el colectivo de investigación trabajó durante muchos años, que el inventario de Maslach fue adaptado por Martínez y Guerra, y que la cátedra o el equipo de investigación le sumó algunos aspectos cualitativos, que siempre la perspectiva que hemos trabajado de este concepto fue en el sentido que decía Hugo, como una categoría colectiva y no como una categoría psicopatologizante, y que el concepto fue a través de los años intentando convertirse en una psicopatología del trabajo, fue incluida en el DSM-5, creo, en uno de los últimos, cuando en realidad, lo que nosotros entendemos es que es una categoría para utilizar en colectivos laborales, sobre todo en donde surgieron, que son los colectivos laborales que tienen que ver con la salud y la educación, con las personas que cuidan, que cuidan de otros, que cuidan de personas, que no trabajan con objetos, sino que el hecho de trabajar con personas afecta subjetivamente y moviliza de una manera muy particular, que mucha de la bibliografía que tenemos es parte de esas investigaciones que se realizaron en el hospital público, buscando justamente las condiciones materiales de la producción de los actos de salud. Y que hay mucho, la verdad, como decía Hugo, hay mucho sobre burnout, su origen, cómo surgió, es un inventario. Maslach es una investigadora norteamericana de los años 60, donde la psicología social estaba todavía muy impregnada por una mirada positivista que quería medir los fenómenos psíquicos o psicológicos, o sea que es un inventario que intenta medir a través de 21 preguntas divididas en estas 3 áreas, intenta medir el agotamiento laboral, y que también cuando hablamos de burnout siempre se diferencia el estrés por burnout de otros estrés, como puede ser el postraumático, ¿no? O sea que esto es algo que siempre se intenta de diferenciar, justamente tomando un poco lo que decía Hugo, como parte de esta normalidad sufriente, ¿no? Como que el burnout sería, haciendo un poco, articulando con los otros autores, parte de esta normalidad sufriente. No es una situación excepcional. Inclusive cuando hacíamos la investigación, por ahí aparecía que no había burnout en los números que daba el cuestionario, pero sí aparecía en la parte cualitativa que tomábamos. O sea, sí aparecía, me acuerdo de un cuestionario
que la persona había escrito en la parte cualitativa sus cuestiones de malestar de una manera que había traspasado la hoja con el lápiz. Pero no tenía burnout según el inventario de Maslach, pero aparecían otros contenidos. Esto era, creo, el año 2000, era el momento de la crisis, y burnout fue trabajado también con otras poblaciones como bancarios, ¿no? En el año 2001 se trabajó con población bancaria, ¿se acuerdan? Bueno, el corralito, la gente golpeándole la puerta a los bancos, y se trabajó con población bancaria, con trabajadores bancarios también. Bueno, creo que me parece sí, que... pero me parece importante recalcar esto, porque el equipo de investigación, el que lleva adelante el UBASIT de la cátedra, no tomaba solamente el cuestionario de Maslach, de Rivera Delgado, adaptado por ella, sino que lo acompañaba por un cuestionario sociodemográfico y cualitativo que permitía dar justamente esta visión que no daba el mero cuestionario, digamos. El equipo también desde el principio entendió que era podía establecer una línea que tenía que ser en todo caso contrastada con las opiniones, no solo por lo que respondían en la encuesta, en el cuestionario, sino porque la devolución que se hacía y la reflexión sobre las preguntas se hacía en grupos focales. No era solamente una de respuesta individual en la encuesta, sino que el grupo trabajaba y pensaba en relación con la condición de trabajo, ¿sí? Pasamos a la otra, Alex. Bien. Bueno, acá está todo. Acá está nuestro mundo conceptual. Sí. A ver, ¿cómo intervenimos desde la prevención crítica en el campo del trabajo? Las IMAT son las condiciones y medio ambiente del trabajo, que esto mide las condiciones fácticas en las cuales se realiza el trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las cargas que hay en el trabajo? ¿Cuál es el esfuerzo físico que se demanda? ¿Y cuál es el entorno ambiental en el cual el trabajo se desarrolla? La IAP la conocen, creo que la han trabajado en el práctico ya ustedes, la investigación acción participativa, que es un método de abordaje, ahora lo vamos a ver con el tema del monitoreo estratégico. La psicodinámica del trabajo son los conceptos teóricos que explicamos recién, vienen de Sorm, Molinier y de Jure, y tienen que ver con cuáles son las instancias de apropiación del trabajo que consiguen los trabajadores y cuáles son los sufrimientos que allí se despliegan. Personalmente prefiero malestar, porque sufrimiento está demasiado ligado a lo psíquico, ¿no? Creo que esa es una carga que tiene la conceptualización de Jure. El movimiento obrero italiano, un médico, Odone, en la década del 70 y acompañando las movilizaciones sindicales que se daban en Italia, plantea un modo de abordar la salud desde los trabajadores, que el principio fundamental es no delegar la salud. Esto es, la salud de los trabajadores, el estudio de la salud de los trabajadores tiene que estar en manos de los trabajadores. Y esto se hacía a través de grupos de trabajadores donde se repasaban todas las tareas que debían cumplirse y cuáles eran los riesgos que había en cada una. No solamente eran el foco, digamos, el grupo focal que se hacía sobre esto con los propios trabajadores, sino que se elevaban propuestas y que esas propuestas se sostenían desde la fuerza del sindicato, ¿no? Era una tarea de reflexión para encontrar respuestas o soluciones que tenían que ser llevados con el poder que la negociación colectiva podía llevar adelante un sindicato.
el monitoreo estratégico participativo de salud y trabajo recoge un poco de estas cuestiones, básicamente de lo que es la investigación y acción participativa y el movimiento obrero italiano, en tanto la reflexión conjunta con los trabajadores sobre sus propias condiciones y sobre aquello que ellos identifican como una dificultad, perturbación o producción de malestar en el desarrollo de las tareas. Por ahí, para terminar un poquito de leer este gráfico, marcar en el costado que los pasos, que todas estas intervenciones que concluyen en el monitoreo estratégico siempre han respondido a pedidos de colectivos laborales con los que se ha trabajado en una co-construcción de estos proyectos. Algunos están mencionados, creo que en esta parte del programa, con trabajadores ferroviarios, con trabajadores de salud, equipos de salud, con trabajadores de la infancia, del terreno del abordaje con niñes, y que siempre ese giro dialéctico que marca el gráfico implica siempre la participación de los propios trabajadores que demandan. Y abajo algunas técnicas que fueron utilizadas como el mapa de riesgo, cargas psíquicas y mentales, cartografía de actos y DAFO, que puede ser también, a ver si me recordás, creo que son defensas. FODA. Es el FODA. Debilidades. Es el FODA. Me lo cambió, me puse el FODA al revés. Bueno, debilidades, amenazas, fortalezas y obstáculos. Ahí está, que está puesto en otra manera, pero que son distintas técnicas que se trabajaron en talleres con los distintos colectivos que demandaron, que pidieron una intervención al colectivo de investigación y que siempre con un horizonte ligado a la transformación social, como parte de este esquema de trabajo complejo que presentamos. Bueno, de investigación y al de extensión. Y al de extensión, sí. Sí. No sé si me falta alguna de las poblaciones con las que hemos trabajado. Recuerdo, bueno, ferroviarios, subterráneos, trabajadores de la salud. No sé si trabajadores de la educación. Hemos trabajado con trabajadores de la salud. Ajá. Estamos trabajando con trabajadores del campo de las políticas de infancia, trabajadores ferroviarios, y en este momento estamos trabajando con responsables de comedores y merenderos comunitarios en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. Me parece que es la última, ¿no? ¿Cómo? ¿Esta es la última? Bien. Dejemos un minutito, tenemos todavía para si alguien quiere hacer alguna pregunta o dar alguna opinión. Yo pensaba, bueno, con todo esto de la pandemia, ¿no? Que también algo que me resonaba de psicología del trabajo, con esto de trabajo como posibilitador de esta construcción de subjetividad o de la identidad, también el hecho de no tener trabajo como hoy en día impacta. Creo que hoy más en nuestro país es como lo que está más vigente, ¿no? Son más los que quizás no tienen trabajo que los que sí, y cómo eso impacta en la identidad y cómo uno se siente. Sí, el trabajo es un eje de la vida social, sea porque uno no lo tiene, sea porque está subempleado, sea porque está sobreempleado, sea porque está empleado en forma informal. Digo, no podemos prescindir de la cuestión del trabajo, ¿no? También los movimientos sociales lo reclaman siempre en cada movilización que realizan, porque el trabajo es un integrador social. Y la posibilidad de que una persona acceda a cuestiones, no solo a la alimentación, ¿no?, sino a un empleo formal,
que acceda al aporte jubilatorio, a vacaciones, aguinaldo, todo eso, está dado también por esa inclusión laboral. Sí, quería decir que se le suma a esta clase algunos notas periodísticas que subimos al campus, donde tienen un panorama bastante completo de cuál es la situación que nos plantea la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y también los datos que arroja el INDEC de este último año de pandemia, donde dice que bueno, la desocupación es del 11%, la subocupación es de un 15%, y que nuestro salario ha caído en relación a la inflación. Los distintos aumentos no superaron el 30% cuando la inflación es de un 40%. Digo esto porque hay varios datos que tienen ustedes también, datos duros de lo que ha pasado durante la pandemia, datos que son mundiales, pero bueno, también estamos hablando de nuestro país, que está bueno porque forma parte de del ejercicio que les proponemos como parte de este tema, de este quinto tema. Hay una nota de La Izquierda Diario donde hace referencia al informe de la OIT y del INDEC. Y ¿qué más había? Y hay un informe de ADEMIS, del gremio ADEMIS, que da cuenta del aumento de casos de morbimortalidad de los docentes a partir de la presencialidad. Ese informe es muy interesante porque nos dice cómo se podría haber trabajado de otra manera, y aparte de propuestas gremiales que hace ADEMIS, y está muy interesante para que lo lean e intervengan en el foro. El de ADEMIS es muy fuerte, la verdad que es impactante el tema de la muerte de docentes y enfermedad de docentes a partir de la presencialidad en las clases. ¿Dónde está puesto ese artículo? En el campus, está en el campus. Está subido con la clase de hoy y el Power. Bueno, okay. Para que participen en el foro. Creo que es así, Alexis. Y la FADOVER. Bueno, compañeras, compañeros. Esta noche hay un Zoom donde se presenta la lista. Quería decir, Hugo, quería justamente saludar la participación del profesor Hugo Leale en una lista opositora luego de 20 años y que hoy se va a presentar. Hugo, quería saludar esa propuesta, quería poder hacer yo, así así te podía saludar. Una lista opositora que seguramente va a ser impugnada porque se exige que haya 8 profesores titulares en la lista, en una facultad que tiene 31 profesores titulares, cuando podría tener 140 entre las 3 carreras. Queda clara la maniobra de cajonear los concursos para titulares para controlar el claustro. Vamos a presentar la lista, mañana se reúne la Junta Electoral, donde es muy probable que nos digan no se ajustan al reglamento, en una interpretación procedimentalista del reglamento, pero bueno, se discutirá y veremos qué es lo que se puede hacer allí. Sí, se ha generado un lindo clima, parece que había mucha gente lastimada por la gestión que se está juntando, tal vez se pueda convertir esto en un polo de atracción, no solo para profesores, sino para el conjunto de docentes y también de graduados y estudiantes, graduades y estudiantes. Gente, nos vemos la próxima. Gracias, Alexis. Gracias, Steffi. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao.